Le agradezco al Padre Carlo que me ha invitado a enviarle un saludo a todos ustedes de Argentina. Tal vez pensaron que me he olvidado de ustedes y de su bellísima nación. En cambio no. Puedo decir por desgracia, también para mí, no solo para ustedes, y por lo tanto un juego de la naturaleza. Se me dio esta bella ocasión de poder enviarles un saludo y un recuerdo de los bellos días que he pasado entre ustedes. Yo sé que ustedes pueden pensar, ¿por qué en esa ocasión ha venido a Argentina? Porque, a decir la verdad, yo no lo había pensado justamente. Pero ha sido su obispo entonces, el cual ahora es el actual Papa Francisco, que mandó llamar a algún fraile de San Giovanni Rotondo para que, yendo a Buenos Aires, explicara bien la función de los grupos de oración. En aquella ocasión vine yo con el secretario general de los grupos de oración. Mejor me corrijo. Yo era el secretario general. El otro era asistente de los grupos. En aquella ocasión, no lo niego, yo y el otro fraile estábamos allí expectantes de saber qué nos iba a decir el obispo que nos había convocado. Y con un poco de titubeos y también de miedo de que nos esperara algún reproche por alguna cosa que hubiera sucedido, en cambio nos recibió con una sonrisa y con alegría. Ha sido un encuentro maravilloso que yo dije a mí mismo, y vos se lo conté al Papa Francisco. Dentro de mí pensé, esto debería ser el Papa. Cuando vino el Papa Francisco a San Giovanni Rotondo, yo le referí a esta parte y dijo, he rezado para que mi deseo se hiciera realidad. Entonces el Papa Francisco se dirigió a todos los que estaban allí presentes y dijo, estos son los culpables. Todos rieron. Entonces, cuando estuve en Argentina, he visto la obra del Papa Francisco, con su puesto de entonces arzobispo de Buenos Aires. He visto de cerca la actividad dinámica. Un sacerdote obispo que asiste al enfermo, que visita al enfermo, que ayuda a los pobres, es decir, no un curial o un secretario de oficina, sino justamente el Papa bueno. ¿Y qué me sugirió esto en aquella ocasión? ¿Cuál era el dolor del Papa Francisco en aquel momento? Era ver a los grupos en una verdadera responsabilidad caritativa. Por esto estaba preocupado. Entonces, nuestra presencia en Argentina tenía este objetivo, crear en los grupos de oración este sentimiento, no solo de oración, sino también de actividad, de asistencia hacia los necesitados, hacia los pobres. Yo estoy seguro que este tormento continúa en el Papa actual. Es decir, esta alegría de ver a todos tengan un pedazo de pan, que tengan una sonrisa, que tengan alegría en la propia casa, en la propia familia, es decir, la esencia de la vida sacerdotal. Eso es lo que me ha quedado grabado.
Y luego, como grupos de oración, no cuidar tanto la parte curial, la parte técnica, sino cuidar un camino espiritual en modo particular. Y esto lo dijo, esto es lo que el Padre Pío ha hecho cuando creó los grupos de oración. ¿Qué les hacía hacer? En ese tiempo, la Biblia era sacrosanta, no se podía tocar. Ni los sacerdotes podían tenerla bajo la mirada continuamente, porque era un texto que necesitaba explicaciones técnicas, etc. En aquellas ocasiones, el Padre Pío cuidaba a los pequeños grupos de oración de unas 15 personas, que del pueblo, a pie, las mujeres, que en ese tiempo no sabían leer ni escribir, a excepciones de 3 maestras de la escuela primaria, llegaban al convento y Padre Pío mantenía una pequeña conferencia, una instrucción. ¿Y de qué hablaba? ¿Qué decía? Leía un pasaje de la Biblia y lo comentaba. Y hacía que estas personas expresaran y escribieran sus comentarios y pensamientos. Y por lo tanto, una catequesis práctica. Práctica precisamente, cuando entonces no se podía hablar de la Biblia. Se adelantó su tiempo el Padre Pío. Cuando nosotros fuimos a la Argentina, el Papa quiso saber esto. Y nosotros le dijimos cómo tener estos encuentros con los grupos de oración, en una forma no tan técnica, sino en una forma confidencial, en una forma, digamos, que produzca fruto. Y había un entusiasmo en Argentina, el de escucharla hablar de cómo Padre Pío llevaba sus encuentros. Como también hemos tenido un tiempo en Argentina, algunos días libres, por lo tanto hemos visitado muchas localidades. Recuerdo que hemos visitado una zona desierta, exactamente, lejos del centro. Ahí permanecí porque era un lugar con pocos campesinos que nos acompañaban y hablaban, pero habíamos visto que tenían una especie de hangar de aluminio, una pequeña iglesia. Y yo le pregunté, ¿qué hacen de esta iglesia? Aquí, desgraciadamente, estamos muy alejados del centro y no viene nunca un sacerdote. Entonces nosotros, al final del día, nos reunimos en esta capillita, construida por nosotros mismos, y tenemos, me lo hicieron ver, una pequeña estatua del Padre Pío. Y alrededor del Padre Pío rezamos el rosario. Y esta es nuestra jornada de oración, junto al Padre Pío. Yo me quedé, pero miren un poco, a distancia de tantos kilómetros de Italia, ellos se reúnen y rezan con San Pío. Le agradezco y les deseo una buena fiesta de San Pío a todos, de todo corazón. ¿Y por qué no? Espero volver, tal vez, y cualquier vuelta que el Padre Carlo vaya y me diga, hazme compañía, y yo volveré en esa ocasión. Y si no pudiera hacerlo, háganlo ustedes.
vengan aquí a darnos esta alegría de verlos aquí, junto al Padre Pío, junto a nosotros los frailes del Padre Pío. Gracias.